Hola, hola, bienvenidos a nuestra primera sesión del día de hoy. Estamos a miércoles 7 de octubre y vamos a iniciar con nuestra primera clase del día de hoy, que es la clase de matemáticas. Recuerda que estamos viendo el tema de problemas multiplicativos y bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente, la clase pasada, recordamos cómo hacíamos problemas multiplicativos con números fraccionarios, ¿recuerdas? Bueno, entonces hoy vamos a recordar cómo hacemos eh, multiplicaciones, pero con número decimal, ¿ok? Entonces te pedí por favor que tuvieras a tu mano tu libreta y tu libro C. Este es un tema que ya inclusive en curso remedial ya estuvimos trabajando, pero que bueno, no está de más que volvamos a recordar. Quiero que te detengas un momento y me respondas la pregunta de forma verbal, ¿cómo se multiplican o cómo recuerdas que se multiplican los números decimales? ¿Ok? Ahora veamos esta multiplicación. Quiero que la observes y juntos vamos a ir sacando el proceso para realizar una multiplicación con número decimal. Recuerda que la semana anterior vimos adiciones de números decimales y recuerda que en la adición yo te recalcaba mucho el hecho de que el punto decimal tenía que ir alineado. ¿Qué quiere decir alineado? Que deberían, a la hora de acomodar los números, tenían que estar el punto decimal en la misma altura. En este caso, como te podrás dar cuenta, los puntos decimales no están a la misma altura, no están alineados, no están en la misma posición. ¿Por qué? Porque en la multiplicación no es necesario, ¿ok? Eso es una variante entre, o una diferencia entre adiciones de números decimales y problemas multiplicativos, ¿sale? En la multiplicación, repito, no deben de ir forzosamente alineados el punto decimal, ¿sí? Lo que sí es que recuerda que para realizar o desarrollar una multiplicación necesitamos escribir nuestros números de cada número en un cuadrito. ¿Por qué cada número en un cuadrito? Porque, bueno, ya lo hemos trabajado así en el salón y te explicaba que porque es mucho más fácil para ti el poder ubicar los dígitos de acuerdo a cada cuadrito, porque sobre todo cuando pasamos primero con el primer número, ¿sí? Es muy sencillo ubicar las primeras multiplicaciones, ¿cierto? Pues son los primeros. Pero después del primer número, con el segundo nos cuesta un poco de trabajo y yo te decía, si trabajamos número por cuadrito, debes de recordar que el primer número se deja el espacio y se pone un 0 e inmediatamente después empezamos con la multiplicación del segundo dígito, ¿cierto? Y para el tercero también. Ok, y entonces, Miss, aquí, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, que el punto decimal, para lo único que nos sirve, o de la única forma en lo que nos va a servir, es al final, en el producto de multiplicación, ¿ok? Mientras estamos trabajando o desarrollando la multiplicación, el punto decimal no me va a servir para nada, ¿ok? Ahí está, no tampoco se trata de que se elimina, porque no se elimina, simplemente a la hora de multiplicar yo no lo estoy tomando en cuenta. Lo tomo en cuenta en mi producto, ¿ok? ¿Por qué lo tomo en cuenta en mi producto? Porque ya que desarrollé mi multiplicación así como yo me la sé desarrollar, ¿sí? Lo que yo hago es que yo cuento los dígitos que tengo en posición decimal, es decir, de mi punto decimal hacia la derecha, ¿ok? Entonces aquí tengo 3, aquí tengo 1, y entonces yo realizo una suma. Yo sumo los 3 dígitos de arriba más el dígito de abajo y entonces son 4. Esta suma me indica el número de dígitos que yo voy a recorrer mi punto decimal, ¿sale? Recuerda que cuando tenemos un número, ¿sí? En un número entero, en apariencia no tiene un punto decimal, pero ya lo hemos platicado muchas veces que ese punto decimal está implícito y siempre es
a un lado del último dígito va 0.0, ahí implícitamente sin que lo escriba forzosamente todo el tiempo, ¿sale? Bueno, entonces yo aquí tengo implícito mi punto decimal y este es el punto decimal que yo voy a recorrer. ¿Cuántos dígitos? 4. Y entonces comienzo. 1, 2, 3, 4. Y llega a esta posición. Ahí yo tengo que poner mi punto decimal, ¿sí? ¿Ok? Bueno, recuerda que este tema ya es un tema que ya habíamos visto y que vamos a seguir trabajando durante todo este ciclo escolar. Por eso te voy a pedir, sobre todo porque tenemos compañeritos que cambiaron libretas del ciclo pasado, entonces te voy a pedir, por favor, que este ejemplo me lo escribas en tu libreta, ¿sale? Si crees necesario ir deteniendo el video, regresarlo, irlo deteniendo paso por paso, estaría perfecto para que tú pudieras otra vez recordar el procedimiento, ¿sale? ¿Qué es lo que hago primero? ¿Sí? Recuerda que lo primero que tienes que hacer es acomodar tus números para realizar la multiplicación, para desarrollarla. Recuerda que tendrías que poner que el punto decimal no debe de alinearse, ¿sí? Después el segundo punto sería desarrollar la multiplicación normal como la conocemos, con el procedimiento que conocemos. Y al final, ¿sí? Sumar el número de dígitos, ¿sí? De ambos números, ¿sí? Cuántos dígitos decimales tiene, cuántos números decimales tiene, sumarlos. Y el resultado de esta suma me va a indicar el número de dígitos que voy a recorrer mi punto decimal, ¿sale? Recuerda que para recorrer empezamos de derecha hacia izquierda, ¿ok? Bueno, recuerda por favor poner pausa al video para que tengas oportunidad de copiar el apunte. Bien, una vez que hayas terminado esto, recuerda que el día de hoy tenemos 2 sesiones, ¿ok? Dentro de la primera sesión, el producto será el apunte y esta actividad de clase. ¿En qué consiste esta actividad de clase? Yo aquí te he presentado muchas multiplicaciones con punto decimal. Son multiplicaciones sencillas, ¿sí? Son sencillas. ¿Por qué? Porque son de números decimales arriba con milésimos y abajo con décimos. Entonces, no vamos a trabajar tanto a desarrollar la multiplicación. Lo que sí es necesario que desarrolles la multiplicación, por favor. Te voy a pedir que escojas de estas, me vas a escoger 5 multiplicaciones y las vas a desarrollar en tu libreta, ¿sale? Una vez que las termines, ese es nuestro producto de la primera sesión, junto con el apunte, y me lo envías, por favor, por este medio. También recuerda, por favor, ponerle pausa al video para tener el tiempo necesario de poder copiar y resolver. Una vez que termines, lo que tenemos como producto de la segunda sesión, que también está súper sencillito, son 2 páginas del libro set, ¿sale? Que son las páginas 19 y la 21. ¿Por qué la 20 no? Porque la 20 ya la vimos la sesión pasada, ¿te acuerdas? Cuando vimos multiplicación de números fraccionarios, entonces ahora vamos a trabajar con también números fraccionarios, pero también números decimales, ¿ok? El primer desafío de la página número 19 dice así: el equipo de caminata de la escuela recorre un circuito de 4 kilómetros. Importante anotar este dato, o subrayarlo, perdón, 4 kilómetros, ¿sí? Vale el circuito, un circuito. El maestro está registrando en una tabla como la de abajo las vueltas y los kilómetros recorridos por cada uno de los integrantes. Analizan la tabla y complétenla. ¿Por qué la vamos a completar? Porque no están los kilómetros, solo es el recorrido. La primera dice 1 kilómetro. ¿Cuánto vale un circuito, perdón? ¿Cuánto equivale una vuelta en un circuito? 4 kilómetros, ¿sale? Importante entonces saber si en una tengo 4, cuánto voy a tener en 2, cuánto tendré en 5, cuánto tendré en media vuelta, es decir, la mitad de 1, cuánto tendré en 3/4, es decir, mi 1 lo tengo que dividir entre 4 y después saber cuántas van a ser en 3. Igual para 4/5, recuerda que el denominador
nos indica el número de veces en el que divido mi entero. Y el numerador, el número de partes que tomo de esa división, ¿sale? De dos enteros 7 octavos, ¿sí? De 0.75, ¿sí? 0.75, de 1.25, 1.3 y 2.6. ¿Cómo tengo este punto? ¿Sí? Recuerda que ya habíamos platicado que 0.25 era igual a 1/4, ¿sale? Ya lo habíamos platicado, ¿recuerdas? ¿Ok? Hay que recordar en ese tema, entonces, si 0.25 es igual a 1/4, ¿cuánto equivale? 0.75, ¿ok? Ahora, ¿cuánto sería en 1.30? Es decir, ¿entre cuántas partes tendré que dividir mi entero, ¿sí? Para tener 30, ¿ok? Y si obtengo el 30, 0.60, pues es el doble, ¿sale? Ok, súper sencillo, ¿verdad? Además, te he dado todo un tiempo de una sesión para que puedas elaborar esa tablita, ¿ok? El segundo desafío nos dice, Guadalupe fue a la mercería a comprar 1.5 metros de encaje blanco que necesita para la clase de costura. Si cada metro cuesta 5.60 pesos, ¿cuánto pagó por todo el encaje que necesita? Esto vale un metro, y ella necesita esto. Entonces voy a realizar una multiplicación. Te voy a pedir, por favor, siempre te he dicho que nuestro libro de desafíos trae un espacio amplio de ambos lados para poder desarrollar nuestras operaciones, ¿sale? Que la desarrolles de este lado. También pidió 4.75 metros de cinta azul que le encargó su mamá. Si cada metro, ojo, un metro vale 8.90 y su mamá le dio 40, le alcanzará. Ojo, aquí no nada más tengo que saber cuánto, sino también si le alcanza. ¿Ok? Entonces, la primera es una multiplicación. Una multiplicación. Yo te he dicho también que a la hora de acomodar nuestros números, siempre una estrategia, ¿sí? Que es mucho más fácil poner abajo los números más pequeños, ¿sale? Entonces, yo realizo la operación, el resultado que me dé, tengo que saber si le va a alcanzar, ¿sí? Que es si esto que se va a gastar le alcanza para pagarlo con 40 pesos. Si le alcanza, tienes que decir sí y por qué. Y si no le alcanza, también tienes que decir no y por qué. ¿Sale? Y abajo dice, ¿le falta o le sobra dinero? Entonces aquí tendrías que poner o le falta o le sobra. ¿Y cuánto? Son dos preguntas, dos respuestas, ¿sale? Le falta o le sobra sería una y la otra cuánto te está hablando de dinero. ¿Cuánto o le sobra o cuánto le falta? ¿Ok? ¿Y qué crees? Eso es todo por el segundo desafío. Súper, ¿verdad? Sí, lo sé. De eso se trata. ¿Ok? Una vez que termines, te voy a pedir, por favor, que me envíes tu evidencia por este medio. Recuerda que hoy son 2 sesiones, por eso es que tenemos 4 evidencias, 2 páginas de set y 2 páginas de libreta. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos más tarde en nuestra siguiente clase que es historia. Bye.